Este es Jonah Regnitz, un hombre de 42 años que le va bien en la vida. Tiene un Bugatti, vive en una mansión y es amigo de grandes celebridades. Pero Jonah también ha cometido innumerables crímenes. Ha sobornado policías, robado joyas millonarias, extorsionado y chantajeado a demandantes, estafado celebridades y cometido más fraudes, logrando estafar por más de 45 millones. Y aún así, nunca ha pasado ni un solo día en prisión. Entonces, ¿cómo es que este delincuente convicto evitó cualquier castigo por sus crímenes? ¿Y cómo llegó siquiera a este nivel de vida en primer lugar? Bueno, Jonah nació en una familia judía ortodoxa adinerada en California en 1982. Mientras crecía, asistió a varias escuelas privadas prestigiosas como la Universidad Yeshiva de Los Ángeles y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Tras graduarse, se casó con Rachel y siguió a su papá Roberto en bienes raíces. Para el 2007 tenía un trabajo honesto en la sucursal estadounidense de la firma de desarrollo inmobiliario África Israel Inversiones en la ciudad de Nueva York y fue ascendiendo hasta convertirse en el director de adquisiciones de la empresa. Hasta ahora, todo es normal. Él solo es un tipo al que la vida le dio buenas cartas y las estaba usando sabiamente. Bueno, eso fue hasta que vio una placa. Y no solo una placa cualquiera con alguna frase tonta, sino una placa que decía Sheriff, verás. Un día, Jonah notó que uno de sus clientes se estacionaba donde quería, frente a señales de limpieza de calles, paradas de autobús, hidrantes, incluso en lugares con multas de no estacionarse. Y podía salirse con la suya gracias a sus placas especiales de sheriff en su auto. Ahora, Jonah pensaba que este tipo solo era un gran imbécil, pero también le intrigaba la idea de conseguir estacionamiento de primera cuando quisiera. El cliente terminó presentándolo con el hombre que le consiguió las placas. Jeremy Reichberg, empresario de consultoría, era más conocido por su fuerte vínculo con el Departamento de Policía de Nueva York. Tenía tarjetas de presentación que decían NYPD License on It Liaison, aunque era una mala idea. A Jonah no le importaban esos cartones. Le interesaba contactar policías y obtener una tarjeta de estacionamiento para discapacitados. Krapp logró hacerlo al gastar $5,000 en un boleto para un evento benéfico que Jeremy organizaba para el equipo de fútbol americano del NYPD. Pero esta no sería la única vez que Jonas hizo un favor para estas personas. Después del evento benéfico, Jonas y Jeremy se hicieron grandes amigos y se unieron por su relación con el NYPD. Para verse bien profesional y personalmente, sobornaron a policías llevándolos en jets privados al Super Bowl, financiando sus estadías en casinos, consiguiéndoles acompañantes en dichos casinos, comprando regalos de Navidad para sus familias y pagando sus vacaciones. Sin embargo, un oficial de policía fue sobornado en exceso. Este es Norman Seabrook, el presidente de la Asociación Benéfica de Oficiales de Corrección, un sindicato para los guardias de las cárceles de la ciudad de Nueva York. Verás, Norman tenía un problema con el que muchas personas lidian a diario. Quería tener más dinero en ese momento, por cosas del destino. En una amena velada con Jonah, Jeremy y Felipe Banks, futuro alto funcionario aliado del dúo, Norman compartió sus problemas y los muchachos felices lo ayudaron. Jonah presentó a Norman con Murray Huberfield, fundador de Platinum Partners, y juntos crearon una gran idea de negocio. Sikoba, el sindicato que supervisaba a Norman, invertía con Murray en PP. Norman recibiría comisión de las ganancias. Murray pensó, me gusta el dinero fácil, y aceptó 20 millones de koba, un error que ambos lamentarían siempre. Como parte del trato, Norman debía recibir $60,000 de una inversión de 20 millones para agilizar el pago. Jonah usó sus ahorros, los puso en una bolsa de diseñador y planeó dárselos a Norman en diciembre de 2014. El plan funcionó, salvo que las autoridades lo vigilaron por más de 2 años. Desde entonces, los investigadores desmantelaron el mayor escándalo de corrupción moderna en Nueva York y castigaron a los culpables. Norman recibió 58 meses de prisión y debe pagar $19 millones a koba. Jeremy recibió 48 meses de prisión, Murray 30 meses y pagó 19 millones con Norman. Philip no recibió castigo, pues renunció antes de su ascenso. Definitivamente nada sospechoso, pero Jonah, bueno, él no recibió nada en absoluto y ni siquiera tuvo que renunciar abruptamente a su trabajo para lograrlo. En vez de eso, se volvió quizá el mayor soplón, colaborando con investigadores y la policía de Nueva York para detallar su esquema de sobornos con Jeremy. Gran amigo.
Como parte de su acuerdo, se declaró culpable de conspirar para cometer fraude electrónico a través de sobornos a la policía y quedó en espera de sentencia. ¿Qué hizo? Al arruinar su nombre en Nueva York, regresó a California en 2017 para iniciar un nuevo esquema y obtener conexiones. La gente soñaba con un estilo de vida increíblemente lujoso y había un montón de personas que querían que se pudriera en prisión para siempre, pero antes de hacer todo eso, necesitaba un lugar donde quedarse. Tenía esposa y 6 hijos que necesitaban camas, así que pidió ayuda a la comunidad judía. Un agente inmobiliario local sugirió una casa de Joe Inglenoff, un gran desarrollador. Sin embargo, a Joe no le gustaba el pasado de Jonah, aunque fue gracias al papá de Jonah. Hablando con el padre de Joe, Abraham, Abe le pidió a su hijo que, cito, encuentra en tu corazón la manera de darle una segunda oportunidad, porque está tratando de mudarse aquí a California desde Nueva York, se ha reformado. Joe compró esto y permitió que Jonah rentara su mansión por $17,000 mensuales. Ya instalado en su nueva casa, Jonah pudo iniciar su nuevo emprendimiento, Jadel Jewelry and Diamonds, tal como su nombre indica. Jonah planeaba vender diamantes y joyas a gente rica, pero ¿cómo conseguiría los diamantes y a los compradores? Sorprendentemente, lo difícil no era encontrar a los ricos. Jonah compraba boletos a pie de cancha para la NBA rodeado de clientes ricos y celebridades. Usando sus habilidades de hacer contactos en bienes raíces en Nueva York, consiguió nombres importantes como Shaq, Justin Bieber, las Kardashian y Floyd Mayweather Jr. Eso está genial. Pero aún no tenía nada que vender, así que Jonah usó sus contactos, ahora con otros comerciantes de diamantes. Forzaba las puertas de joyerías cercanas y los dueños le prestaban joyas en consignación. Ahora, algo que hay que notar sobre la industria del diamante es que se basa en gran medida en la confianza. Muchos tratos se hacen en consignación o en memo, que funcionan así. Jonás tomaba joyas de alguien y trataba de venderlas por más, por ejemplo, $1,000,000. Si Jonás la vendía en 1.5, ganaba $500,000 y entregaba el resto al dueño original. Para mí, hacer tratos verbales por productos millonarios es muy extraño, pero él lo logró. Jonás realizó más de 30 tratos con Pedro Butzes, sumando $39.4 millones. De esas estrellas que atrajo desde esos asientos a pie de cancha, mierda, el papá de Joe pudo haber tenido razón. Jonás hacía tratos legales, ganaba buen dinero y parecía reformado. Cuando todo mejoraba con Jadel, Jonás tuvo que volver a Nueva York para su sentencia. En la Gran Manzana, Jonás se recogía el cabello y pedía al juez indulgencia por sobornar a la policía contando con apoyo. Su padre, esposa, casero y otros dieron declaraciones para convencer al juez de que Jonás había cambiado. Nada de esto funcionó, dijo el juez. Él devalúa a las personas, aprovecha sus inseguridades y deseo de posesiones y actúa en sentido opuesto. Él menosprecia tanto a las personas por intentar halagarlo. El juez Allen Hellerstein condenó a Jonah a 5 meses de prisión, 5 de arresto domiciliario y a pagar $10 millones a Koba. Pero esto no significaba mucho en ese momento, ya que todo lo que Jonah tenía que hacer era apelar esta decisión y pagar su fianza. Y así de fácil, era libre de volar de regreso a Los Ángeles para seguir creciendo. Jadel. Pero las cosas tampoco estaban tan bien de regreso en el estado dorado. Ahora, esto no sería así si Jonah realmente fuera honesto sobre haber cambiado y reinventarse, pero ese no era el caso. Al poco tiempo de su relación con Jonah, Pedro empezó a darse cuenta de que algunas de las joyas que le dio a Jonah no se vendían durante meses. Recibía mensajes de pánico de Jonah cuando lo confrontaba, donde admitía estar en crisis y con problemas legales, porque un cliente no sabía sobre mi situación legal y se asustó y quiso revertir transacciones anteriores. Bueno, después de investigar un poco, Pedro descubrió que Jonah en realidad estaba empeñando sus joyas para obtener préstamos en efectivo de millones de dólares. Y peor aún, no era la única víctima. Otros joyeros que prestaron piezas tampoco recibían sus millones a tiempo. Jonah no solo empeñaba sus productos, también los usaba como garantía para préstamos comerciales. Pedro, Jadel y otros joyeros demandaron a Jonah por estafarlos, alegando pérdidas de $15.5 millones e incluso intentaron que Jadel se declarara en bancarrota para poder recuperar sus activos más rápido.
pero por algún milagro, Jonah volvió a salir de sus problemas una vez más. El síndico de bancarrota encargado del caso de Yadel solicitó desestimarlo. Como era poco probable que hubiera recuperación financiera, se realizó un pago de liquidación pequeño de $215,000. Ahora, uno pensaría que después de sobornar a la policía y robar millones de dólares en joyas y dinero, Jonah se miraría al espejo y se daría cuenta del parásito absoluto en el que se ha convertido. Estos eran delitos financieros graves que estaba cometiendo, así que seguramente ya había terminado después de estos. No, sobornar a la policía ni estafar millones y joyas fue suficiente. No, quería emprender otra aventura más para ganar mucho dinero y sabía exactamente con quién empezarla. ¿Recuerdas a este boxeador famoso que le compró joyas a Jonah? Floyd Mayweather Jr. también buscaba ganar dinero. Por razones que no entiendo, confió en Jonah y se asoció con él para organizar un gran evento de boxeo que los haría ricos. Peleando contra Logan Paul, creo que hay alguien colgado ahí. Jonah participó de forma importante en la pelea de boxeo de 2021 entre una leyenda del deporte y un ex-beaner patán. Jonah básicamente actuó como el representante de Floyd, convirtiéndose en su vocero, comprando artículos de lujo en su nombre y, lo más importante, ofreciendo oportunidades de inversión en boletos en su nombre. Para la próxima pelea, Jonah tenía un plan para recaudar $1 millón en inversiones para boletos del evento, venderlos a 10 veces su valor y dar 25% de ganancias al inversionista. ¿Y quién sería el hombre o la mujer afortunados y lo suficientemente tontos como para hacer negocios con este tipo? Nada menos que su propio casero, Joe Inglehoff. Tras varias discusiones, Jonah logró que Joe invirtiera $1.4 millones en la oportunidad de boletos. En defensa de Joe, parecía buen trato, considerando que Jonah aún no lo había estafado. Mucho énfasis en aún. El 6 de junio de 2021, Joe voló a Miami para la pelea. Como era de esperarse, Joe y millones de personas en todo el mundo tuvieron que soportar 8 asaltos terribles de pelea, si es que se le puede llamar pelea. Pero la acción no le importaba mucho ni a Joe, ni a Jonah, ni siquiera a Floyd, porque el dinero, eso sí, llegó seguro. Floyd ganó unos 25 millones con el evento, y Joe y Jonah hicieron fortuna vendiendo boletos, algo que nunca antes habían logrado. Jonah logró un trato de negocios justo con sus socios y ganaron dinero, pero luego fue demasiado codicioso. Un mes después de la pelea, Joe seguía sin su dinero y sospechaba, así que fue a ver a Jonah personalmente, solo para escuchar que Jonah, en nombre de Joe, tomó su dinero y lo reinvirtió en una segunda pelea de boxeo. Joe obviamente estaba furioso con esta decisión. Quiero decir, estamos hablando de más de $1 millón que Jonah básicamente le robó, y él quería su dinero ahora. Sin embargo, Jonah usó un montón de excusas y lo convenció con palabras bonitas para llegar a un acuerdo por escrito con Joe. Reinvertiría en la segunda pelea con 4.9 millones garantizados su inversión inicial. Además de las ganancias de Mayweather, a más tardar el 6 de septiembre, 16 días después de la segunda pelea, la pelea ocurrió. Pasaron 16 días y Joe seguía sin recibir su dinero. Joe, molesto, mandó un correo a Jonah exigiendo pago inmediato, pero nuevamente enfrentó resistencia porque la venta de boletos para la segunda pelea fue menor a lo esperado. No quería devolverle el dinero a Joe porque pensaba invertirlo en una tercera pelea. Joe estaba sumamente molesto en este punto y la idea de que nunca recuperaría su dinero empezó a rondarle lentamente por la cabeza. Pero esos pensamientos desaparecieron cuando el papá de Jonah, defendiendo a su hijo inútil, juró sobre una Torá ante Joe. Él mismo garantizaría un pago de $5.7 millones por su nueva inversión. Esto sí sería el fin de las tonterías, ¿no? Ahora tienes a dos personas jurando que Joe recuperaría su dinero. Bueno, esa pelea también fracasó. Al momento de que Joe debía recibir su dinero, le informaron que lo pondrían en una cuarta pelea. No es broma, ya son 4. El dinero de Joe fue invertido sin que él lo supiera y ya sabía que lo había perdido. Entonces, ¿por qué Jonah no se lo devolvió tras la primera pelea? Fue el único evento exitoso en el que invirtieron y ambos habrían ganado millones. Pero Jonah estaba en otra estafa, un rug pull de shitcoin. No lo he mencionado aún. ¿Notaron todos este gran logo en los pantalones cortos de boxeo de Mayweather mientras huía de Logan Bear, abrazándolo? Ese era el logo de Ethereum Max, la criptomoneda exclusiva para comprar boletos en línea del evento. Floyd no fue la única celebridad que la promocionó. Jonah pagó a celebridades como Paul Pierce, Antonio Brown, French Montana y Kim Kardashian para promocionar la moneda. Tenía la mayoría de la propiedad y, como en los clásicos rug pulls, cuando los respaldos se hicieron públicos,
números y el precio subió, Jonah empezó a vender HAL. Vendió tokens de IMAX en su precio máximo y ganó cientos de miles de dólares, provocando que la moneda bajara 93% en 2 meses. Como era de esperarse, perjudicando a los fans que invirtieron, la sospechosa caída del precio llevó a 10 personas a demandar a la empresa y a investigarla por declaraciones falsas a inversionistas. Y hablando de inversionistas, Joe se hartó de las tonterías de Jonah tras ver la noticia sobre la shitcoin y decidió vengarse por su cuenta. Tras esperar 8 meses su dinero, Joe demandó a Jonah y Floyd por incumplir el contrato y pidió $15 millones, pero Jonah no se detendría por esta demanda. Ya perdí la cuenta de cuántos lo han demandado. Así que claramente Jonah sabe cómo evitar estas batallas legales, pero de todas estas demandas presentadas, la pelea de Jonah con Joe destacó en particular, principalmente porque Joe fue amenazado sin parar por Jonah. El 7 de febrero de 2022, poco después de que Joe demandara, 2 hombres lo interceptaron al salir de su oficina y le advirtieron: Jonah nos envió, te metes con el tipo equivocado. Las amenazas empeoraron. Jonah amenazó a la esposa de Joe mientras ella estaba frente a su casa, diciéndole que se iba a poner feo rápido con ella. Le gritó al hijo de Joe, de 15 años en un restaurante. Estaba ahí haciéndole un gesto amenazante y diciendo: ¿tienes algo que decirme? Además, envió matones para acercarse a la hija de Joe, de 20 años en un estacionamiento. Y más tipos vinieron a gritarle a él y a su esposa en un restaurante de sushi gritando: oye, evasor de impuestos, oye, Floyd te va a joder, Jonah te va a joder. Sí, esto ya es un poco exagerado. Como cualquiera haría en esta situación, Joe presentó una orden de restricción contra Jonah e incluso llevó algunas de estas amenazas al FBI. Tras entregar la información, por fin recibió una buena noticia. Este es Víctor Noble, inversionista inmobiliario rico y otra víctima de Jonah. Víctor aceptó las joyas de Jonah como garantía y le otorgó un préstamo comercial de $2.9 millones al 9% de interés en tiempos de Hadel. Sí, ese trato fue asqueroso como el demonio, pero Jonah aceptó y sorpresa, nunca le pagó a Víctor. Para verano del 23 le debían 17.7 millones y demandó a Jonah. Excepto que en este caso pasó algo extremadamente raro. Jonah perdió. El desgraciado finalmente fue obligado por la corte a pagarle a una de sus víctimas lo que le debía. Jonah no se rindió fácilmente y dijo que no tenía dinero para pagarle a Víctor. ¿Qué relación tiene esto con Joe? Joe y Víctor compartían abogado, y como ahora Víctor necesitaba presentar un montón de citatorios contra Jonah, lo cual tomaría mucho tiempo y dinero. Además, él mismo estaba enfrentando algunos problemas legales. Los tres llegaron a un acuerdo. Joe compraría la mayoría del dinero del acuerdo de Víctor, obteniendo la mayor parte, y a cambio haría todo el trabajo sucio de presentar los citatorios para demostrar que Jonah tenía el dinero para pagarles. Él creó una empresa de cobro, graciosamente llamada PayJob Jr., para ser la entidad oficial que recibiría el pago, y se fue a arreglar las cosas de una vez por todas. ¿Pero tuvo éxito al hacerlo? ¿Y qué hay de las innumerables otras demandas contra Jonah? ¿Cómo terminaron esas? Bueno, si eras un loco apoyando a Jonah todo este tiempo, te fue de maravilla. Peter y los demás joyeros que trataron con Jonah resolvieron en silencio sus casos. Los 10 inversionistas de Ethereum Max no quedaron satisfechos, pues Jonah no fue multado por la SEC, pero las celebridades que lo promocionaron sí. Joe no ha ganado la demanda de los boletos ni ha recibido el dinero de Jonah del caso de Víctor. Pero lo peor, por el único delito al que Jonah se declaró culpable, salió muy bien librado. La Corte Federal de Apelaciones revocó su sentencia original por sobornar a la policía. Por un posible conflicto de interés del juez con alguien de Platinum Partners, se asignó otro juez al caso. Reducieron el pago de coba de Jonah a $891,000, una gran disminución comparado con antes. Hasta hoy, Jonah no ha estado ni un día en prisión por este ni por otros casos. Aún así, no toda esperanza está perdida. Algunos casos importantes siguen en curso, como las demandas de IMAX, boletos de Joe y soborno a la policía. Jonah aún podría acabar en la cárcel por sus actos, pero por ahora sigue libre. A pesar de robar unos $45 millones en joyas y dinero, extorsionar, chantajear, amenazar, dirigir estafas y robar a uno de los mayores departamentos de policía de Estados Unidos. Este video se basa principalmente en el artículo de Miranda Verde, Todo lo que brilla, enlace en la descripción. Si quieres otra historia de un estafador, mira mi video sobre Rudy Kurniawan, quien hizo una estafa de vino falso por $35 millones